Muy bien, muy buenos días allá en casita. Hoy es 14 de abril del 2013 y estamos gratamente bendecidos por el Señor, porque también el día de hoy no es excepción, tiene una palabra hermosa para cada uno de nosotros. El domingo pasado, si recordarán, empezamos el tema acerca de la obediencia. La obediencia es un privilegio, pero también la obediencia es una responsabilidad. Desgraciadamente, la palabra obediencia la han convertido, o se ha convertido en sinónimo de una carga pesada. Cuando descubrimos en qué consisten los beneficios de la obediencia y aprendemos el cómo poder obedecer, podemos decir que esto es una grave mentira. Es todo lo contrario el poder obedecer, en este caso, a Dios. Cuando no hay obediencia a Dios, nos estamos prohibiendo el deseo de su corazón. El deseo de su corazón es que seamos prosperados en todo. ¿Cuántos desean ser prosperados en todo? Entonces, si tú quieres ser prosperado en todas las áreas de tu vida, pues dice el Señor, obedece todos estos principios. De lo contrario, te estarás perdiendo de esto. Así que la desobediencia a la palabra de Dios viene, ya sea porque no conoce los beneficios, ya sea que te engañaron, te dejaste engañar o no quisiste conocerlos hasta el día de hoy y por lo tanto no conoces qué beneficios trae la obediencia, y por otro lado no sabes cómo obedecer. Si algo se nos dificulta a todos los seres humanos es el obedecer. ¿A alguien se le dificulta el obedecer? A todos se nos ha dificultado obedecer y va a ser a lo largo de toda nuestra historia de vida en este mundo. Sin embargo, Dios tiene siempre una respuesta para todo aquello que necesitamos encontrar la respuesta precisamente a esa pregunta, para ver cómo podemos obedecer. Los beneficios los escuchamos el domingo pasado de poder obedecer la palabra de Dios, cuando en la obediencia a esa palabra los resultados que trae son perfectos. Es decir, están garantizados 100% de que van a ser buenos resultados para ti. Lo segundo que pudimos escuchar de parte de Dios es que el obedecer a Dios nos hace sabios e inteligentes. ¿Cuántos desean ser sabios e inteligentes? Amén. Yo deseo ser sabio e inteligente. Entonces, si no obedeces a Dios, eres no sabio y no inteligente. Así de sencillo, ¿verdad? Si tú quieres sabiduría en esta vida, todo el día estamos pidiendo sabiduría, inteligencia para poder hacer tal cosa. Bueno, obedece la palabra de Dios, nada más, y entonces verás cómo esa palabra te hace sabio e inteligente. Y por último, el obedecer a Dios nos lleva a poder llegar a esa meta tan maravillosa que Él nos pide, como lo es amarlo a Él. El Señor Jesucristo dice: quien me ama, guarda mi palabra, y mi Padre le bendice y yo le bendigo. Amén. Así que eso vimos a grandes rasgos los grandes beneficios que trae el obedecer la palabra de Dios. Hoy vamos a ver cómo podemos obedecer al Señor. El Señor es maravilloso. Y la respuesta en esta madrugada me estaba dando, bueno, a través de toda la vida me ha enseñado muchas cosas de cómo obedecerle, pero hoy le pedí específicamente para este día, para ustedes, para mí, el saber cómo lo vamos a obedecer. Primeramente, vea usted lo que dice el Salmo 84:5. Salmo 84:5. Dice así: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Entonces, lo primero que nos dice la palabra de Dios es: bienaventuranzas hay para todo aquel que sus fuerzas están en Dios. Es decir, depende de la fuerza de Dios. Pero algo bien importante: bienaventurado es el hombre que tiene en su corazón sus caminos, es decir, todos sus principios, preceptos, mandamientos, todo lo que viene de parte de Dios lo tiene en su corazón. Es quien guía
su corazón. Y eso significa que es un hombre que está obedeciendo. Y por eso dice el salmista, es bienaventurado. ¿Cuántos dicen amén? Así que vamos a ver cómo vamos a poder obedecer a nuestro Señor. Y qué mejor ejemplo que a través de su Hijo Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo dio cátedra siempre de cómo obedecer. Pero vamos a ver solamente una porción bíblica, una porción de su transitar en esta tierra como hombre, y que nos dejó una clara enseñanza de cómo obedecer, de lo que significa obedecer al Padre. Así que vaya al Evangelio de Juan, al capítulo 5, y aquí vamos a empezar a correr el velo para poder ver en el lugar santísimo las grandes enseñanzas que nos tiene el Señor preparadas para esta mañana. Así que Juan capítulo 5, versículo 19 y 20 nos dice de la siguiente manera: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer, ¿cuánto? Nada por sí mismo, sino lo que ¿qué? Lo que ve hacer. ¿A quién? Al Padre. Porque ¿cuánto? Todo. ¿Lo que quién? Lo que el Padre hace. ¿También qué? Lo hace. Igualmente. No más, no menos. ¿Decimos amén? Amén. Así que Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, nos está enseñando el primer punto para poder aprender a cómo vamos a obedecerle, cómo vamos a obedecer a Dios. Entonces Él decía que todo lo que ve hacer al Padre, y aquí entiéndase, cuando dice todo lo que ve, es todo lo que entiende hacer del Padre. Jesús entendía al observar lo que hacía el Padre. Estoy hablando Jesús humanamente. ¿Decimos amén? Amén. Así que dice, ¿cómo es que voy a obedecer a mi Padre? Observo. Primero tengo que entender qué es lo que hace Él. Si yo entiendo lo que hace Él, entonces podré aplicarlo en mi vida. Porque recuerde que Dios nos dio inteligencia y nos dio sabiduría. Nos dio la posibilidad de poder comprender, de poder entender las cosas, incluyendo las de Él, porque somos imagen y semejanza de Dios. Así que dice el Señor a través de esta palabra que lo primero que debemos tomar en cuenta es que si el obedecer significa entender qué es lo que estamos viendo. Así que cuando vemos lo que está a nuestro alrededor, necesitamos entenderlo, pero para entenderlo necesitamos dos cosas principalmente. Una, disposición de tiempo. Dos, disposición de atención. Uno, disposición de tiempo. Tienes tiempo para observar, entonces vas a observar bien. Tienes tiempo de poner atención a lo que estás observando, entonces vas a entender. ¿Decimos amén? Amén. Son necesarias que en toda la vida, en todas nuestras actividades cotidianas, tengamos en mente el poder tener esa capacidad de observar, de poder ver. Para poder entender, entiendo, tengo que disponer de tiempo y tengo que poner atención. ¿Cómo puedo entender a mi hijo? Observando. ¿Así? Ah, sí, ok, sí, lo que digas, sí, está bien, sí. Nunca le vio la cara, nunca vio qué gestos hizo, nunca vio muchos detalles y por lo tanto dice que entendió. La verdad es que no entendió. Si eso lo hacemos con lo que tenemos enfrente, entonces, ¿cómo podremos decir que entendemos a Dios que no vemos? Por eso es necesario tiempo
y atención. Ahora, ¿cómo es posible esto? Miren, ponemos mucha atención y disponemos del tiempo para observar al mundo, para entender lo que está sucediendo en el mundo. ¿Cómo? Prendemos la televisión, ponemos el noticiero, ya sea, ¿cómo se llama? El de la mañana. Primero noticias, o hechos, o Broso, o Matutino Express, Hoy Mismo, no sé. Y estamos al de Telever, ¿cómo se llama el de? Venga la ley. No, eso ya es el show, no, eso lo hicieron. El Nuevo Día. Y estamos pendientes de lo que están diciendo. ¿Sí? También otra forma en que disponemos tiempo de atención, algunos de algún otro lugar. Abre los ojos e inmediatamente celular, Facebook, muro, chismes, notificaciones, mensajes, solicitudes de amistad. Antes que nada, y veo, ay, mira lo que digo, ay, mira, está levantado desde las 4 de la mañana, ay, mira, este no puede dormir, ay, mira que hizo esto, ay, mira que no sé qué, ay, mira lo que, ay, 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 y ya se me hizo tarde, está rápido. Jamás observaron a Dios. ¿Se da cuenta? Los más adultos vemos el Nuevo Día, vemos el Matutino Express, vemos la televisión, a ver qué noticias hay. A ver qué nos dice don Isidro Cano con el clima. Que si va a llover, que si va a ser sol, que si va a ser norte. Y nos llevamos esa información. Estamos observando a quién? Al mundo. Y nos vamos a donde tengamos que ir y seguimos observando al mundo. Y entonces nos dejamos regir por el mundo. Saca de punta lápiz. ¿Cómo la ven? Muchos están diciendo, con razón. Pues con razón. Hecho a imagen y semejanza de... Póngale Facebook, póngale correo electrónico, póngale programa X, póngale no sé qué. ¿Me estoy explicando? Entonces el Señor, mire, el Señor no busca ofendernos, es todo un caballero. Lo quiere hacer sencillito para que lo podamos entender y que no tengamos ese viejo obstáculo de la Biblia. Y pues, claro que hay que meterse en la Biblia, pero entendamos que el Señor nos da a entender esta palabra perfectamente bien y con ejemplos de nuestra actividad, de nuestra vida cotidiana. Entonces, primero, obedecer quiere decir entender, ver, observar, poner atención y tener tiempo para poder deducir qué es lo que estamos observando. Si observamos a Dios, si nos damos el tiempo de observar a Dios, desde que nos levantamos observamos lo que el Padre hace. ¿Qué es lo que está haciendo en mí si yo estoy despierto, si yo desperté? Me está dando vida. ¿Será bueno? Sí. ¿Puedo respirar? ¿Será bueno? Sí. ¿Tengo hambre? ¿Será bueno? Sí. ¿Me dieron ganas de hacer pipí, popó? ¿Es bueno? Sí. ¿Me duele el callo? ¿Es bueno? Sí, porque siento el dolor. El problema es que no lo sienta. ¿Decimos amén? En fin, nos vamos de lo general a lo particular. Esa es la forma en que vamos a observar a Dios. ¿Tengo alimento? Sí. ¿Tengo casa? Sí. ¿Tengo pies para caminar? Sí. No tengo pies para caminar, pero tengo manos. Perfecto. No tengo manos ni pies, tengo cuerpo, este cuerpo.
Sí, no tengo ni el cuerpo, entonces que ya no estás aquí. Pero tengo. Y precisamente nuestra mente se va a lo que no tenemos. Si pusiéramos atención en lo que sí tenemos, encontraríamos que tenemos muchísimas cosas que ni siquiera nos habíamos dado cuenta que teníamos. Decimos, tengo ojos, tengo oídos, puedo oír, puedo oler, puedo degustar, puedo tocar, puedo gritar, puedo, no sé, cualquier cosa que pueda hacer, hablar, chismear, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces empiezo a observar y digo, y también hay aire, hay oxígeno porque estoy vivo. Y veo que hay sol, o está nublado el día, o hay agua, o hay aire, etcétera, etcétera. Y empiezo a observar todo lo que hay alrededor de mí. Luego empiezo a observar a la gente y digo, Señor, a pesar de no ser creyente en ti, ni de habértelo pedido, en la mañana tú también le estás dando del mismo aire. Tú también le estás dando vida. Y tan solo el decir tengo vida es para ponerse de rodillas y decirle, Señor, gracias. Porque el único dador de vida es Dios a través de su Espíritu Santo. Decimos amén. Y si tengo vida, tengo posibilidades grandiosas en este día para poder ver tu gloria derramada sobre mí. ¿Cuántos decimos amén? Y empiezo a observar todo eso y empiezo a ver que el común denominador de Dios es que Dios es bueno y Dios me ama. ¿Por qué? Porque siempre me provee y siempre me protege. A Él sea la gloria hoy y siempre. Denle una ofrenda fuerte de palmas a Él. Si empiezo a entender lo que hace Dios, empiezo a obedecer. En este caso, ¿qué es lo que voy a obedecer de parte de Dios? Hacer lo bueno. Porque Dios hace lo bueno. Amén. Jesús, ¿qué hacía? Entendía, veía lo que hacía el Padre. Entonces, Él lo hacía, como dice la Biblia, igualmente. ¿Dios es injusto? ¿Dios te golpea? ¿Dios te trata con groserías? ¿Dios te maldice? ¿Dios te dice mentiras? ¿Dios te comete fraude? ¿Dios te tranza? Entonces, si eso no hace Dios, quiere decir que eso no está bien. ¿Qué es lo que sí hace Dios? Eso es lo que voy a observar y eso es lo que voy a empezar a poner en práctica en mi vida. Estamos generalizando ahorita todavía. ¿Se puede obedecer? Sí. ¿Verdad que sí? ¿Y Jesús nos lo enseña? Claro que sí. Decimos amén. Entonces lo primero, obedecer es entender. Se obedece entendiendo. ¿Cómo se puede seguir en esta tendencia de poder obedecer? Juan capítulo 5, no vamos a salir de ese capítulo 5, versículo 30, dice así: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Otra vez dice Jesús, no puedo hacer nada por mí mismo. ¿Según qué? Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino que la voluntad del que me envió, la del Padre. Gloria a Dios. Entonces, primer punto, decíamos que necesitábamos disposición de tiempo y disposición de atención. Bueno, aquí también. Aquí se trata de escuchar. Voy a ser muy puntual porque esto lo hablamos de parte de Dios, el saber oír, durante 3 domingos. Saber escuchar requiere disposición de tiempo, disposición de atención, pero también algo bien importante: poner en acción nuestra fe. Porque para escuchar a alguien necesitas creer que existe ese alguien. Necesitas saber que está ahí. Si tú crees que el Señor está ahí y que va a hablar contigo, eso significa que le estás creyendo a Él.
La palabra no les causó provecho a aquellos que salieron de Egipto, estando en el desierto, cuando les dijo que iban a entrar a su reposo, y no lo creyeron, porque esa palabra, dice, no iba acompañada de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que si algo tenemos que poner en acción es nuestra fe. Creer que su presencia, como decía el canto hace un momento, está aquí, está en nosotros, está donde quiera que tú vas a escuchar lo que Él te va a decir. Pero necesitas tiempo, necesitas poner atención, no estar ocupado en otra cosa. Decirle a Dios, bueno, mientras estoy haciendo la tarea, tú dime, tú háblame, ¿sí? Mientras que tú me dices, yo sigo haciendo esto, ¿sí? Mientras que tú me vas a hablar, yo voy a terminar de hacer acá la tarea de la tesis de psicología, ¿verdad? O mientras que tú me vas a hablar, yo voy a seguir trabajando aquí porque tengo muchas cosas que hacer. A Dios creo que merece que le dispongamos tiempo y atención. Y si a eso le agregamos algo bien importante, le creemos nuestra fe en acción, entonces sí va a ser posible tener un contacto con el Señor. ¿Cómo escuchamos a Dios? Recuerda que en alguna ocasión, cuando estaba predicándoles acerca de cómo escuchar, cómo oír, les ponía el ejemplo de cómo el doctor Paul Yong-Gi Cho, un pastor de Corea del Sur, describía acerca de cómo le hablaba Dios a él. Porque cuando un hijo le cuestionó y le dijo, es que tú estás mintiendo, entonces el doctor dijo, pero ¿cómo? Yo mintiendo, yo soy el pastor, mi hijo me está diciendo que mientes. Sí, pero ¿por qué dices eso? Porque tú dices que Dios te habla, y yo cuando te veo orando, yo no veo a Dios ahí. Y entonces esto le dio pauta para preguntarle a Dios cómo le explico. Y eso para mí me sirvió y me sigue sirviendo para poder ejemplificar a Dios hablando con nosotros. Dios es espíritu, decimos amén. Amén. Y Dios tiene pensamientos. Los pensamientos no se pueden ver, no se pueden tocar, no se pueden pesar. Los pensamientos son abstractos, pero existen. ¿Usted tiene pensamientos? Gloria a Dios. Entonces sí existen los pensamientos. Entonces, si somos imagen y semejanza de Dios, Dios tiene pensamientos. Los pensamientos los convierte en palabras. En nuestro caso, en español. Más específico, español jarocho. Porque hay español de varias regiones. ¿Sí? Entonces, español jarocho. Aquí nos dice y nos habla como veracruzanos. Y nos habla de la tal manera que nosotros podamos entenderlo. Cuando sus pensamientos convertidos en palabras se juntan con nuestro pensamiento convertidos en palabras, entonces podemos estar escuchando a Dios. ¿Decimos amén? Pero para eso yo dediqué tiempo, atención y sobre todo fe. Creo que sí está Dios y creo que Dios me puede hablar. Porque Dios puede hablar, por si no lo sabían. Dios puede hablar y Dios habla todos los días. Es una manera de comunicarse con nosotros. Así que si yo estoy escuchando a Dios lo que me está diciendo, como decía Jesús, yo lo que oigo, eso voy a hacer. Todo lo que oigo de Él, todo lo hago. Yo no cuestiono, yo lo hago. ¿Que cómo voy a comprobar que eso es la voluntad de parte de Dios? Bueno, en primer lugar, dediqué tiempo para poder entender cómo es Dios, la intimidad que yo guardo con Él a través de la oración. En segundo lugar, el saber que Él habla y yo creer y poder escucharlo a Él. Y en tercer lugar, lo que Jesús también nos dice que tenemos que hacer y que viene en el versículo 36, el cual dice así: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Entonces lo tercero, obedecer es hacer. Jesús dice, todo lo que me dio el Padre que cumpliese, yo lo hice, yo cumplí. ¿Cómo lo hizo?
entendiendo, escuchando y haciendo. Entendiendo, escuchando, haciendo. Esa es la manera en que estamos obedeciendo a Dios. Esa es la manera en que nos enseña Dios. Ahora sí, para comprobar que es su voluntad, para comprobar que viene de parte de Dios. Mire, muchas veces tal vez ha oído decir que si es de Dios usted siente paz. Es correcto. Pero déjeme decirle que también cuando viene Dios a hablarle, no precisamente le va a originar paz. Por poner un ejemplo, pregúntale a Jeremías. El día que lo vean, pregúntale a Jeremías si sentía paz. No es necesariamente una paz de Dios. Porque cuando Dios tiene su voluntad contraria a lo que nosotros creemos o pensamos, no puede haber paz. No nos sentimos tan tranquilos. Y no quiere decir que sea falta de fe, sino que choca contra nuestra naturaleza humana, choca contra nuestra voluntad. Finalmente nosotros vamos a decidir obedecer a Dios. ¿Eso que ni qué? Lo vamos a hacer porque estamos convencidos de que nuestro camino no es el camino de Él, de que nuestra forma de ser no es la forma de ser del Señor. Nuestro pensamiento no es el pensamiento de Dios. Pero de que en ocasiones va a haber en que no precisamente vaya a originar paz en mi corazón, eso lo vamos a poder comprobar cuando estamos en comunión con Dios. Cuando estamos orando y esas oraciones no son contestadas. ¿Qué cree que el Señor que sintió nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní? Cuando estaba orando al Padre, le dijo 3 veces: si es posible, pase de mí esta copa y no la beba, mas hágase tu voluntad. 3 veces, 3 silencios. Y el que calla, otorga. ¿Sintió paz nuestro Señor Jesús? Dice que sus gotas de sudor traían sangre, extravasación, una terrible tensión que estaba pasando. Por eso se los digo, se los menciono, para que lo tomen en cuenta. Es posible, aún así, comprobar que sea de parte de Dios o no. También el Señor nos va a enseñar en esta mañana con 3 cosas que vamos a hacer. Entonces, obedecer es entender, obedecer es escuchar, obedecer es hacer. Ahora vamos a ver lo que el Señor nos quiere enseñar en el versículo 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. ¿A qué se refiere esta palabra de parte de nuestro Señor Jesucristo? Le estaba hablando a aquellos judíos que no le creían. Aquellos judíos que escuchaban la palabra, que leían la palabra, que asistían a las sinagogas, que participaban en todas las fiestas durante el año de los judíos. Todo lo hacían. Pero había un pequeño detalle, como sucede tal vez en muchos casos el día de hoy. Esa palabra solamente la escuchaban, pero no permitían que penetrara su corazón. Y al no penetrar en tu corazón, entonces solamente andas en tu conocimiento, andas en tu entendimiento, y por lo tanto tú defines con lo que tú crees quién es Dios, mas Dios no le permites que se dé a conocer a ti. Por eso Jesús le decía de esa manera: ustedes han escuchado, ustedes han hecho muchas cosas, pero no han creído, no han tenido esa fe de creerle a Dios. Es el principal obstáculo que se presenta para poder obedecer, el no creerle a Dios. Tal vez escuchar la palabra, pero no creer la palabra. El poder hacer todas las actividades de la iglesia, pero igual, mientras que estuvo la fiesta, mientras que estuvo el servicio, mientras que estuvo esto, mientras que estuvo lo otro, me sentí bien, pero una vez que salí, ¡ay! Adiós. Cuando se presenta el problema, adiós.
Cuando se presenta la prueba, más a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra no le has permitido que penetre en tu corazón y haga su efecto. Solamente escuches por escuchar, pero no comprendes lo que la palabra te dice, también por no ir acompañada de fe. Para que esto sea posible, necesitas a quien te da esa posibilidad de poderla entender, de comprender y de hacerla con tal capacidad que puedas cumplirla de acuerdo a Dios. Y se llama Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Decimos amén? Amén. ¿Qué hace el Espíritu Santo de Dios? En el mismo libro de Juan, en el capítulo 14, versículo 26, nos viene diciendo el Señor: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará, ¿cuántas? Todas las cosas. ¿Y qué más va a hacer? Nos recordará todo lo que yo os he dicho. ¿A quién le falla la memoria de aquí? Tú también. Mamá, levanta la mano. ¿Sí? A todos. Es que no me acuerdo. Ah, está bueno. Y ya. Y si es de Dios, peor tantito. Es que está por ahí, algo, hermano, de eso. Entre Génesis y Apocalipsis, por ahí está. Creo que lo leí en el muro de Patti Castro. Por ahí lo leí. Ah, no, creo que de Notiver, por ahí salió. Dice aquí, fíjense bien cómo dice literalmente: el Espíritu Santo nos va a enseñar ¿cuántas? Todas las cosas. Y nos va a recordar ¿cuánto? Todo lo que yo he dicho. ¿Quién ha dicho? El Señor, el Espíritu Santo. ¿Decimos amén? Amén. Gloria a Dios. Luego, 15:26. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Quién nos enseña mejor a Jesús? Jesús mismo. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Señor Jesús, ¿qué harías tú en este caso? Fácil la pregunta. Y viene la respuesta. A través de tu Espíritu Santo, ayúdame a decidir. Enséñame, ¿qué harías tú? ¿Cuál es tu forma de proceder en estos casos? Recuérdame, enséñame y dime qué es lo que tengo que decidir. ¿Decimos amén? Amén. Y no buscar en internet, no sé, problemas con el hijo. Le salen 80,000 páginas. Ay, qué flojera. Agarra la primera y la segunda si acaso, y no le entendió, y adiós. No, usted dele clic, pero al Espíritu Santo de Dios. Él le va a enseñar, y así entonces va a poder usted obedecer, y va a tener la seguridad de que es la voluntad de Dios. 16:13 dice así: pero cuando venga el Espíritu de ¿qué? De verdad, ¿Él qué va a hacer? Él Os guiará. ¿A cuánta? A toda la verdad. ¿Quién? El Espíritu Santo de Dios. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Quieres guiarte por la verdad?
Pídele al Espíritu Santo que te guíe a ella. Y la verdad es Jesucristo. ¿Decimos amén? También ¿qué hace el Espíritu Santo? 1 Corintios 2. Miren, este está excelentísimo. 1 Corintios 2, capítulo 10. Capítulo 2, versículo 10. El Espíritu me corrigió. 1 Corintios 2, versículo 10. Vamos a leer hasta 16. Dice así: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? ¿Quién sabe más de ti que tú? Yo, no, tú, ¿verdad? Nosotros, cada quien, nuestro Espíritu sabe lo que somos nosotros. Entonces, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Lo de las noticias, los programas, las series, dicen, no hemos recibido ese espíritu televisivo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Fíjate bien lo que dice aquí. ¿Para que qué? Para que sepamos lo que qué. Lo que Dios nos ha concedido. ¿Quieres saber qué te concedió Dios? ¿Qué te concedió Dios? Preguntar al Espíritu de Dios. Él te dice qué te ha concedido. Siempre parafraseo diciéndoles que allá en el cielo hay almacenes. Y hay un almacén con el nombre de cada uno de nosotros. ¿Sí? Está el de Maru, está el de Adriana, el de José Luis, el de Claudia, el de Samuel. Todos están ahí. Y nosotros estamos acá. Ya todo eso que está en el almacén ya se nos concedió. Pero nosotros andamos buscando en la venta nocturna, en Chedraui, en Walmart, en el Tianguis, en el Malibrán, en el Hidalgo, en la tiendita de la esquina, etcétera, etcétera. Andamos buscando por todos lados. Y de repente preguntan, oye, ¿de quién es este almacén? Pues de un tal Samuel. Oye, ¿y la cerradura? Ni siquiera han metido la llave, nada. No, si no tiene cerraduras. Oye, pero ni siquiera se ha abierto la puerta. No. ¿Y eso por qué? Pues porque nunca ha venido el dueño de esto. Te ríes. Así hay muchos almacenes sin estrenar. ¿Cómo la ven? Mejor preguntemos al Espíritu Santo, Señor, me estoy perdiendo las mejores ofertas de mi vida. Y todas son gratis. Todas ya me las concediste. Todas son riquísimas y de excelente calidad. Así que el Espíritu Santo sí te lleva a saber lo que ya te ha concedido Dios. Y dice el versículo 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña ¿quién? El Espíritu. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, el hombre X, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Sí? El hombre que está metido en observar, en escuchar, en hacerle caso a lo que el mundo dice, no percibe lo que viene de parte de Dios. ¿Me entiende? Entonces, porque para él son locuras. Dice, ¿cómo va a ser posible eso? ¿Cómo crees que yo voy a obtener un trabajo? Así, de esa manera, haciendo las cosas bien. No, hay que transar. ¿Cómo crees que voy a lograr un gran hombre en mi vida? ¿Cómo lo voy a lograr? Haciendo lo bueno. Nadie hace lo bueno. ¿Cómo crees que voy a educar a mis hijos con la palabra de Dios? Eso es religión. Y póngale todos los etcétera sabidos y por haber. ¿Por qué? Porque eres natural. El natural no percibe lo espiritual.
¿Tendrá razón Dios? ¿No tendrá razón Dios? Hoy podemos decidir, ¿eh? Hoy podemos decidir y tomar la gran decisión de nuestras vidas. Si la tomaste mal, hoy tómala bien. Si la tomaste bien, yo te invito, te animo a que sigas tomándola bien. Así que dice, porque se ha de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos nada más y nada menos la mente de Cristo. Y no quiere decir que tengamos toda la mente de Cristo. Tenemos la forma de pensar de Cristo, tenemos algunos pensamientos de Cristo, para que nosotros conduzcamos de acuerdo a su voluntad. Entonces, obedecer es permitir que la palabra penetre y creerle a esa palabra por medio del Espíritu Santo. Número 5, obedecer es escudriñar las Escrituras. Vaya usted otra vez a Juan, al capítulo 5, al versículo 39. Dice, seguimos con nuestro Señor Jesucristo, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, tenemos una gran bendición a través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo, Él nos enseña, Él nos guía, Él nos conduce a toda verdad, Él nos ayuda a discernir entre el bien y el mal, Él nos ayuda a que conozcamos qué nos ha concedido el Señor, etcétera, etcétera. Pero también nos dice el Señor, para poder obedecer, necesitas escudriñar todo lo que está en mi palabra. ¿Sí? ¿Decimos amén? ¿Por qué? Porque necesitamos tener el buen fundamento del conocimiento de esa palabra. Dios te puede estar guiando, Dios te puede estar enseñando a través de su Espíritu Santo, pero si tú no pones la atención, si tú no dedicas tiempo para escudriñar, analizar, entender esa palabra que viene de parte de Dios, te va a suceder lo que el profeta Oseas decía acerca del pueblo de Israel. En Oseas 4:6 dice, mi pueblo fracasó o fue destruido porque le faltó conocimiento. El alma sin ciencia peca. Es decir, cuando no tenemos el conocimiento de parte de Dios, es decir, no nos preparamos en la palabra de Dios, entonces caemos muchas veces en el error de quererla interpretar a nuestra manera. Y si a eso le aunas que no tienes comunión con el Espíritu Santo, entonces tú, a tu libre albedrío, porque es tu vida y es tu forma de ser y de pensar, empiezas a hacer tu propia Biblia, tu propia ley, tu propia palabra, pero no estás obedeciendo la palabra de Dios. Para poder entender la palabra de Dios necesitas dedicar tiempo en el estudio de esa palabra. Cuando usted lee el libro de los Hechos y ve la iglesia primitiva, nos dejan claro ejemplo de cómo los apóstoles dedicaban tiempo para adoctrinar a los primeros discípulos. Y también nos dice cómo de tal manera había el interés por esa palabra de Dios que en la iglesia de Berea los que estaban como discípulos cuestionaban a los maestros de dónde estaba escrito eso en la Biblia que tú me estás enseñando. Investigaban, se comprometían a poder estudiar la palabra de Dios. Si tú y yo no nos comprometemos con el Señor a tener una preparación permanente de la palabra de Dios, muy frecuentemente estaremos cayendo en nuestro propio concepto de ver las cosas de Dios. Si no nos estamos preparando, estamos en muchas posibilidades de no estar obedeciendo a Dios. ¿Decimos amén? Amén. Porque no es posible que sin preparación y sin el Espíritu de Dios tú puedas entender y aplicar esta palabra. Y aquí estamos aprendiendo a obedecerle a Dios. Amén. Por eso es tan importante que tú pertenezcas aquí a un grupo de estudio, que te prepares en el Señor. No cada domingo,
todos los días de tu vida. Escudriña la palabra de Dios, porque eso es alimento para tu vida, es la que te da verdadera vida, es la que te da verdadera esperanza, es la que te enseña quién es Dios y es la que te dice cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que no sigas el ejemplo como lo siguieron aquellos hombres y mujeres que fueron destruidos por falta de conocimiento. Después nos dice Romanos capítulo 10, versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, es decir, no conforme al conocimiento, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Para poder entender estas palabras, para poder aplicarlas a nuestra vida y saber que esto es verdaderamente la voluntad de Dios, necesitamos escudriñar la Escritura, necesitamos tener el conocimiento de parte de Dios, necesitamos dedicar tiempo para poder aprender de parte de Dios. No podemos estar solamente escuchando un domingo, con todo respeto se lo digo. No podemos solamente dedicar unos cuantos minutos. A ver, ahorita va a la clase y ahí el pastor me va a preguntar y de seguro me pregunta a ver si ojalá y Dios quiera que sea esa pregunta, si no ya me agarró. La tarea, la tarea. ¿Qué le diré? ¿Cuál sacaré ahora? ¿Qué? ¿Ya lo dicen qué creen? Dijo, les voy a decir esto, la palabra misma te juzgará. Lo que tú digas te va a juzgar. Amados, necesitamos ponernos a estudiar, a escudriñar la palabra de Dios. Que cuando nos pregunten podamos decir con fundamento en la palabra de Dios, es por esto y esto y esto. Hoy se celebra el 65 aniversario de la independencia de Israel, de ser declarado Estado nuevamente en todo el mundo. Y le preguntan, ¿y eso cómo fue? No sé, es el pueblo de Dios. Y Dios, ¿no? Dios, es el pueblo de Dios. Yo qué sé, si no sé ni la independencia de México, menos sé la de Israel. Y pregúntame de ahorita, de López Obrador y todo eso, preguntan. Pero no sé. Oiga, debemos saber, sí, ¿y eso qué tiene que ver con la obediencia a Dios? Todo. Nada más con ese detalle de estar celebrando 65 años. 14 de abril de 1948, nuevamente es declarado país Israel por toda la Organización de las Naciones Unidas, organización que sale como producto de la Segunda Guerra Mundial. Podemos entender qué importante es la obediencia a Dios. Casi 2000 años de haber sido dispersados, después del 70 de Cristo, cuando fue destruida Jerusalén, y Israel desapareció del mapa, dejó de ser país, fue ocupado primeramente por el Imperio Romano, después los otomanos, después los ingleses, los árabes, etc. Y eso se convirtió en tierra de nadie, hasta que en 1948, tal como estaba prometido por el profeta Jeremías y por el profeta Isaías 700 años antes de Cristo, todos iban a regresar, como hasta el día de hoy siguen regresando a esa tierra, ahora como constituida como país ante los ojos de todo el mundo. Y esos que habían sufrido esa dispersión en el año 70 después de Cristo, es el mismo pueblo que venía dando tumbos desde el año 430, en que fue nuevamente regresados del exilio hacia Babilonia las tribus del sur.
70 años que comenzaron en el 587 a.C., cuando Nabucodonosor toma Jerusalén y es conquistado. Antes, en el 722, las tribus del norte, conocido como Israel, habían sido conquistados. Las 10 tribus del norte, las 2 del sur, divididos a partir del hijo Jeroboam de Salomón. Antes de eso era un solo Israel y el rey era Salomón. Antes de Salomón su papá fue David. Antes de David fue Saúl. Antes de Saúl solamente eran profetas guiados por Dios, pero el pueblo de Dios quiso un rey y Dios les dio un rey. Por eso viene toda esta debacle y por eso hoy se cumplen 65 años y por eso hoy le damos la gloria a Dios. Demos una ofrenda de palmas. ¡Aleluya! A lo mejor nomás le dice, qué interesante. Oye, ¿cómo quedó la plaza? O sea, nada que ver. Pero usted tiene el conocimiento. Oye, ¿qué tiene que ver todo con eso? ¿Cómo que qué tiene que ver? Pues nada más me muestra el producto de la desobediencia del hombre y la misericordia y el amor de Dios a través de los siglos de los siglos. Y si quiere, yo me quedé ahí en Samuel, o sea, antes de Saúl, pero nos vamos hasta atrás. ¿A dónde llegamos? A Adán y Eva. Y ya se leyó toda la Biblia. Gloria a Dios. Oiga, ¿y cómo le hace? Métase un ratito, unas 3 horas diarias. Ay, usted porque ya está jubilado. nunca falta el perro. Y cuando no estaba jubilado, pues porque tenía tiempo. Yo no tengo tiempo. Entonces Dios es injusto con usted. Hermanos, todo viene en orden. Si se fijan, esto lo tomé hoy en la mañana de parte de Dios. Si se fijan, tiene un orden perfecto, es una porción bíblica. Jesús, a través del diálogo que estaba teniendo con esos judíos, nos enseña 80.400 cosas. Hoy, a través de este diálogo, nos enseña el cómo obedecer. Y para poder entender lo que significa o cómo poder obedecer a Dios, el punto más importante, el versículo 42 de Juan 5, dice: mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. El punto más importante para obedecer a Dios es que tú ames a Dios. Si tú no amas a Dios, no lo estás obedeciendo. Ese es el punto más importante. Porque todo lo has cuestionado, o casi todo. Porque has usado tu propio criterio y has dicho: no. Mi enseñanza es el mundo. Ese es mi Dios. Y mi Dios el mundo me ha dicho que yo puedo mentir, yo puedo traicionar, yo puedo ser infiel, yo puedo transar, yo puedo hacer lo que todos hacen. Yo puedo desobedecerte. Yo puedo no tomarme el tiempo para orar. Yo puedo seguir con la justificante de que no entiendo. Eso precisamente te traduce una falta de amor hacia Dios. Yo no soy quien para juzgar. Yo les pido toda su atención en este instante, por favor. Precisamente por la falta de atención es que no le haces caso a Dios. Porque son más importantes las cosas tuyas que las cosas de Dios. No es posible que a la semana no le puedas dedicar 1 hora a Dios.
que puedas venir a este lugar, o puedas venir a la reunión de célula, puedes ir a todos los lugares, puedes ir a todas las fiestas. Yo convengo donde no se predica la palabra de Dios, donde se piedrica, no se predica. Estoy de acuerdo que no vayas. Donde es el hombre el que transmite solamente conocimiento, estoy de acuerdo que no vayas. Donde se blasfema el nombre de Jesús, estoy de acuerdo que no vayas. Pero donde se predica Jesús, ¿qué pretexto hay? ¿Por qué sigues culpando a Dios, a la vida, al aire y a todo? De tu clara desobediencia a Dios. Yo no sé qué va a pasar, yo no sé qué decisión vas a tomar el día de hoy. Hoy Dios está muy interesado en tu alma, muy interesado en que empieces a disfrutar lo que ya te ha concedido. Depende de tu decisión. O sigues engañándote y sigues abrazando a tu Dios mundo, o decides arrepentirte el día de hoy y decirle: Dios, hoy quiero abrazarte a ti y seguirte a ti, porque me has enseñado muy claramente cómo obedecerte. Yo no sé cuántos hay aquí que van a decir: Señor, yo no te he obedecido, tengo que reconocer, yo no te amo. Y sin embargo Dios está aquí y con los brazos abiertos para recibirte. Yo no sé allá quien me esté oyendo y viendo, pero lo que sí sé es que hoy Jesucristo quiere, desea salvar tu alma, tomarla para Él y que te conviertas en su pueblo y que rompas la cadena de esclavitud que tanto te ha hecho sufrir de ese Dios mundo. Que puedas sujetarte a su palabra, disponiendo tiempo, escuchándolo con fe, haciendo lo que Él te dice, corroborándolo por medio del Espíritu de Dios, para que penetre esa palabra en tu corazón, escudriñando las Escrituras para confirmar que es verdaderamente su palabra, y con el hábito y la disciplina de hacerlo podrás comprobar que amas a Dios. Cuando tú lo hagas, un cielo diferente vas a ver todos los días. Tu lenguaje va a ser de bendición. Tus acciones van a ser de una mujer y un hombre valiente que sostiene lo que es correcto. Pase lo que pase, cueste lo que cueste, dices: yo obedezco antes a Dios que al hombre. Tristemente escuchaba en las noticias de la mañana a un entrevistado diciendo que él no conoce ninguna ley dictada por Dios. En su mente natural hablaba de constitución política, hablaba de leyes, de artículos, etc. Y todavía son de broma diciendo que él era ateo. Y que quién sabe cuántas veces ya había sido excomulgado por la iglesia. Eso es solo un caso. ¿Cuántos cristianos hay que todavía no saben, todavía no se enteran que en la ley de Dios está nuestra delicia? Que en la ley de Dios está la perfección para nuestro corazón. Que en la ley de Dios está la felicidad tan anhelada. Que en la ley de Dios están todas y cada una de las promesas que Él tiene para nosotros. Que en la ley de Dios podemos descubrir la gracia de Dios, por la cual y por medio de la fe, tú y yo, y gracias a Jesús, ahora podemos decir: somos salvos. Hoy es un día muy especial, como cada domingo. Yo no los vengo ni los invito aquí a que pierdan su tiempo. Yo no les traigo basura. Y no es por mí, no soy yo, es Dios.
que también me enseñó a obedecer. Porque yo también tengo la carne, yo también batallo por obediencia. Pero precisamente por aprender a cómo hacerlo, es que tengo la responsabilidad de podérselos compartir. No es sencillo, no es fácil, pero si tú tienes a Cristo, sí es posible. Como tampoco te será fácil o sencillo el estar dependiendo de lo que el mundo te dice que hagas. El mundo te cobra una factura y quedas a deber. Te cobra otra factura y quedas a deber. En Cristo ya no te cobra una factura, porque Él ya la pagó y ahora vive y reina por los siglos de los siglos. Dale una ofrenda fuerte de palmas para Él. Gracias. Te voy a pedir que pongas en pie. Cierra un momento tus ojos. Abre tu corazón. Ya no hay nada más que hacer. Jesús ya lo hizo todo por ti y por mí. ¿Quieres verdaderamente, después de haber escuchado, en primer lugar, el beneficio para tu vida que significa obedecer, y de haber escuchado el día de hoy cómo puedes obedecerlo, tomar la decisión y decirle a Dios que está aquí en este lugar: deseo con todo mi corazón obedecer. Perdóname porque no lo he hecho, o lo hice parcialmente, o lo hice algún día pero lo dejé de hacer. Hoy quiero hacer tu voluntad. Hoy quiero entregarme a ti. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname, Señor. Perdóname por no haberte obedecido. Perdóname por haber sido tan necio en haber querido contradecirte a ti. Y aún así, tú me amas. Porque no hay otro deseo en tu corazón como no sea el amarme todos los días de mi vida. Quiero un cambio verdaderamente en mí. Quiero obedecerte, Señor. Porque si tú tienes en cada uno un hombre y una mujer obediente, una familia obediente, una iglesia obediente, grandes maravillas podremos ver, y muchas más almas se convertirán. Y ya no va a ser por lo que digamos, sino por lo que nos ven hacer, en el nombre de Jesús. Señor, gracias por cada uno de tus hijos. Yo sé que nos amas. Yo sé que gracias a Jesús, cada uno de nosotros podemos recibir el perdón. Ahora te pido que nos llenes de tu Espíritu Santo y que sea Él quien nos guíe, quien nos enseñe, quien nos dé la capacidad para poder escudriñar tu palabra, obedecer y cumplir tus mandamientos y tu voluntad, y poder entonces descubrir la verdadera clave de amarte a ti todos los días de mi vida. Entonces sí, Señor, con todo mi corazón te entrego mi voluntad para que tú hagas la tuya. Señor, gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque sé que estás tocando corazones. Como cada domingo, este es el momento en que tú tomas una decisión. Si ya tienes una decisión, dísela a Dios. Puedes decirle: he decidido obedecerte.
decidido darte mi voluntad, que tú seas mi Dios. Pero eso lo decides tú. Yo te garantizo que los resultados serán excelentes y perfectos, que te harás más sabio e inteligente y conseguirás la meta de metas: amar a Dios con todo tu corazón. Amando a Dios con todo tu corazón, ya nada te va a detener, nada, absolutamente, ni nadie te va a detener. Por lo que lo único importante para ti en la vida será aquel que dio la vida por ti en la cruz, para que hoy puedas decir: tengo salvación y tengo la vida eterna. Toma tu decisión en este instante. Ahora sí, háblale a Dios. Háblale a Dios y dilo con tus propias palabras. Si deseas obedecerle después de haber escuchado y entendido, es un buen momento. Lo de atrás quedó. Tus pecados atrás quedaron. Tu desobediencia quedó clavada en la cruz hace 2000 años. Hoy es el inicio, o puede ser el inicio de una nueva vida. Una vida de obediencia al único Dios que te ama y por siempre te bendecirá. A ti, Jesucristo. Señor, te doy gracias por la vida de cada uno de tus hijos. Espíritu Santo, gracias por haberles enseñado y guiado y fortalecido en una decisión tan importante. Te doy gracias por tu misericordia, por haber perdonado todos y cada uno de nuestros pecados, por haber perdonado nuestra desobediencia y por habernos dicho hoy que tenemos la gran oportunidad de poder obedecerte a ti por todo lo que nos resta de vida. Señor, te doy gracias. Nunca más perderé la atención, me voy a distraer o me dejaré convencer de lo contrario a lo que hoy he escuchado. Lo pongo por obra en medio de mi corazón. Haz tu voluntad, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted está contento, si usted está con esperanza,